Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué gusto tenerlos de vuelta en nuestro canal. Hoy tenemos un tema que honestamente nos tiene a todos con la boca abierta y la mente dándole vueltas. Ya saben que nos encanta traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo, los secretos mejor guardados y, por supuesto, todo lo que rodea a esas parejas que tanto amamos y que nos roban el corazón. Y hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en cada rincón del planeta, un actor que ha conquistado millones de fans con su carisma y su talento, Can Yaman. Pero la cosa se pone aún más interesante porque, recuerdan que hace un tiempo hubo rumores, mucho revuelo, sobre una posible propuesta de matrimonio, una pedida de mano muy especial que involucraba a la encantadora Demet Özdemir. Pues bien, hoy vamos a desentrañar este misterio. Can Yaman se ríe de esa propuesta. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa esto? ¿Fue un juego o una broma, o hay algo más profundo detrás de estas declaraciones que han dado la vuelta al mundo? Prepárense porque vamos a analizar todos los detalles, a desglosar las palabras de Can y a entender qué está pasando realmente en este fascinante mundo de las celebridades. Y si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos lo más jugoso y lo más relevante para ustedes. ¡Vamos allá! Han pasado ya varios meses desde que los rumores sobre una supuesta pedida de mano de Can Yaman a Demet Özdemir inundaron los titulares. Para quienes no lo recuerden, y para refrescar la memoria de los que sí, la historia giraba en torno a un momento muy romántico, supuestamente vivido durante un viaje de Can a Italia, donde se decía que había planeado una propuesta de matrimonio sorpresa para Demet. Las redes sociales explotaron, las revistas del corazón se llenaron de especulaciones y los fans de esta pareja, que se formó en las grabaciones de la exitosa serie Erkenci Kuş, vivieron una montaña rusa de emociones. Se hablaba de un anillo, de un plan secreto, de una futura boda que prometía ser el evento del año. Demet Özdemir, con su habitual gracia y elegancia, siempre mantuvo una postura reservada, aunque algunas de sus declaraciones dejaban entrever un cariño especial por Can. Por su parte, Can Yaman, conocido por su temperamento apasionado y a veces impulsivo, alimentaba indirectamente la expectación con gestos y comentarios que podían interpretarse de mil maneras. Sin embargo, la vida de las celebridades es un constante juego de apariencias y de desmentidos, y lo que parecía tan sólido como una roca, de repente empezó a resquebrajarse. La clave de todo este asunto llegó hace poco cuando Can Yaman, en una de sus intervenciones públicas, fue preguntado directamente sobre esta supuesta propuesta. Y su respuesta, damas y caballeros, fue inesperada y hasta un poco sorprendente. Can se rió. Sí, han oído bien. Se rió. Y no fue una risa nerviosa, o una risa forzada. Fue una risa genuina, una risa que parecía disipar cualquier atisbo de seriedad en cuanto a la propuesta se refiere. Al ser consultado sobre si había hecho una propuesta de matrimonio a Demet Özdemir, Can se limitó a sonreír y luego, entre risas, respondió algo así como: «Eso es gracioso, ¿verdad? La gente inventa muchas cosas». Esta declaración, breve pero contundente, ha servido para poner fin, al menos por ahora, a las especulaciones más descabelladas sobre una pedida de mano oficial. Pero, ¿qué hay detrás de esa risa? ¿Es simplemente una forma de desmentir los rumores de manera diplomática? ¿O hay un trasfondo más profundo? Analicemos las posibles interpretaciones. Por un lado, es posible que Can Yaman, al ver hasta dónde llegaron los rumores, sintiera que la única manera de desmantelar esa fantasía era reírse de ella. La risa en este contexto puede ser una herramienta poderosa para restar importancia a algo que nunca existió o que fue exagerado hasta el extremo. Es como decir: por favor, ¿en serio creen eso? Es una película que se han montado ustedes mismos. Otra interpretación podría ser que si hubo un momento íntimo, un gesto romántico entre Can y Demet, que quizás en su momento fue interpretado de manera equivocada por personas cercanas o por la prensa, y que con el tiempo se magnificó hasta convertirse en una propuesta de matrimonio. La risa de Can podría ser una forma de decir: tuvimos un momento bonito, sí, pero de ahí a una propuesta oficial va un trecho. Es una forma de aclarar que las cosas no llegaron a ese nivel de compromiso formal, aunque sí hubo un vínculo especial. También hay que considerar la personalidad de Can Yaman. Él es conocido por ser un hombre directo, transparente y con un gran sentido del humor.
Es posible que simplemente encuentre divertido el hecho de que la imaginación popular haya creado una historia tan elaborada a partir de nada o de muy poco. Las celebridades a menudo se ven envueltas en situaciones absurdas creadas por los medios y por el público, y la risa puede ser su forma de lidiar con ello, de no tomarse demasiado en serio todo el circo mediático que los rodea. Ahora hablemos de Demet Özdemir. Ella, como mencionamos, siempre ha sido más reservada. Cuando se le preguntaba sobre Can, su respuesta solía ser ambigua, pero siempre con una sonrisa. Decía cosas como que eran buenos amigos, que se respetaban mutuamente, que guardaba un buen recuerdo de sus días en Nerkenzikus. Nunca negó la posibilidad de que algo más hubiese existido, pero tampoco la confirmó. Su postura en este caso también aporta a la intriga. Podría ser que ella, al igual que Can, haya decidido dejar que el tiempo y las risas se encarguen de aclarar las cosas. O quizás, y esto es solo especulación, ella también encuentra divertida la versión oficial de los hechos. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue sin duda una de las más comentadas y queridas en Turquía y más allá. Su química en pantalla era innegable, y esa chispa traspasó las cámaras, llevando a los fans a desear que su romance fuera real. El hecho de que la serie Erkenzikus tuviera tanto éxito y que la pareja principal tuviera una conexión tan fuerte, creó una expectativa natural de que la vida real reflejara la ficción. Y ahí es donde entra en juego la poderosa fuerza de la imaginación colectiva y, seamos sinceros, la necesidad de las audiencias de creer en finales felices y en romances de cuento de hadas. La propuesta de matrimonio de la que se hablaba, según algunos medios, tuvo lugar en Italia, país que Can Yaman ha adoptado como una segunda casa y donde goza de una popularidad inmensa. Se rumoreaba que había alquilado un lugar especial, que había preparado una cena romántica y que incluso se había puesto en contacto con la familia de Demet. Todo sonaba muy cinematográfico, ¿verdad? Y es precisamente esa naturaleza de cuento de hadas la que, al ser desmentida con una simple risa, resulta tan impactante. La explicación de Can Yaman, al decir «la gente inventa muchas cosas», también nos abre la puerta a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la constante vigilancia a la que están sometidos los personajes públicos. Cada gesto, cada palabra, cada encuentro es analizado, interpretado y, en muchos casos, distorsionado. Los rumores se propagan como un reguero de pólvora, y a veces es imposible controlarlos. La risa de Can podría ser una estrategia para evitar caer en la trampa de dar explicaciones extensas, lo que a menudo solo sirve para alimentar más el fuego de las especulaciones. Podría ser que existiera una propuesta, pero que no fuera en el sentido estricto de una pedida de mano para casarse. Quizás fue una propuesta de continuar la relación, de explorar algo más serio, pero no un compromiso de matrimonio. En el lenguaje del romance las propuestas pueden tener muchas formas y significados. Y si para Can, esa propuesta se quedó en un nivel de intenciones o de deseos, y no en una petición formal, su risa podría ser una forma de decir, eso que ustedes llaman propuesta de matrimonio para mí fue otra cosa, algo más ligero, algo que no llegó a tanto. Es importante recordar que al final, solo Can Yaman y Demet Özdemir conocen la verdad de lo que ocurrió o no ocurrió entre ellos. Nosotros como público y como observadores, nos basamos en sus declaraciones, en sus gestos y en lo que los medios nos cuentan. Y en este caso, la declaración de Can, acompañada de esa risa, es la pieza clave que cambia el panorama. Su explicación también nos invita a pensar en la presión que enfrentan las parejas de celebridades. Cuando una relación se hace pública, las expectativas de los fans y de los medios son enormes. Se espera que avancen en cada etapa rápidamente: noviazgo, compromiso, boda, hijos. Y si no cumplen con esas expectativas o si la relación termina, la decepción puede ser igual de grande. Quizás la risa de Can es un intento de liberarse de esa presión, de dejar que las cosas fluyan a su propio ritmo, sin las ataduras de las expectativas ajenas. Además, el hecho de que Can Yaman sea un actor de talla internacional, con proyectos en diferentes países y una agenda apretada, también podría ser un factor. Las relaciones a distancia son complicadas, y quizás una propuesta de matrimonio en ese contexto era algo que Can no sentía que fuera el momento adecuado para hacer, o algo que en retrospectiva le parece un poco precipitado o incluso cómico si se piensa en las circunstancias. La manera en que los medios turcos y las redes sociales han reaccionado a la risa de Can Yaman también es digna de mención. Algunos lo han interpretado como una confirmación de que todo fue un invento de la prensa. Otros como una forma elegante de desmentir sin herir sentimientos.
Y algunos más como una muestra de que la relación, si es que existió, ya es cosa del pasado y que Campé refiere mirarla con humor. Lo cierto es que esta aclaración, aunque pueda ser decepcionante para algunos fans que anhelaban ver a esta pareja unida en matrimonio, aporta una dosis de realismo a la narrativa. Nos recuerda que detrás de los personajes públicos hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentidos del humor. Y que a veces la verdad es mucho más sencilla, y mucho más graciosa, de lo que imaginamos. En resumen, Can Yaman, al reírse de la supuesta propuesta de matrimonio a Demet Özdemir, ha puesto fin a una de las especulaciones más persistentes del mundo del espectáculo. Su declaración, lejos de ser un desmentido tajante, es una forma irónica y humorística de aclarar que la historia, tal como fue contada, no se ajusta a la realidad. Nos deja con la sensación de que si bien pudo haber habido momentos especiales, la propuesta de matrimonio oficial es, al menos por ahora, un capítulo que pertenece más a la imaginación popular que a la realidad de la pareja. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Nos encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y mantenerlos al día de todo lo que sucede en el mundo de nuestras estrellas favoritas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por su compañía y por ser parte de esta comunidad. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la respuesta de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más detrás de su risa? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, todo lo que quieran compartir. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta. Su me gusta nos ayuda muchísimo a que YouTube muestre nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo y las historias de celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Les esperamos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto mucho más contenido interesante. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Un abrazo gigante.